pocos días ya de acabar el año. ¿Se imagina? Sí, ustedes tienen Navidad, pero ya el próximo vamos a estar, no nos vamos a dar ni cuenta cuando vamos a estar, si el Señor no ha venido, en Navidad del 2020. Otra vez. El tiempo pasa rápido. Hoy día vamos a continuar aquí en el estudio que comenzamos el jueves del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, si tiene su Biblia puede abrir en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. En este tiempo en el que estamos viviendo, y uno puede darse cuenta, todavía uno sabe y se da a conocer el hecho de que Navidad es una fiesta, que no solamente es del tamal y de los regalos, sino que también tiene una connotación y tiene que ver con Jesucristo. El asunto es que no toda la gente tiene a Jesucristo en su vida, y por ende su celebración es una celebración condenatoria. Al saber que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador, y lo recuerdan y lo celebran su nacimiento, pero no lo reconocen como Señor y Salvador, se están condenando a sí mismos. No pueden quedar sin excusa de eso. Yo creo que eso es algo que hoy día nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Si realmente entendemos el concepto. Entonces, el mensaje de la Navidad es Jesucristo. Él es el mensaje, Él vino a traer el mensaje y Él es el mensaje. Y eso es lo que hoy día debiéramos estar recordando y agradeciendo a Dios sin condenación, porque si estamos en Cristo no hay condenación, pero para aquellos que no han aceptado y no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo que están haciendo es eso. Decir, sí, yo sé que en la historia nació un niño en Belén y los ángeles dijeron que era el Salvador, ¿ya? El Señor, el Mesías, pero yo no lo acepto como Señor y Salvador. Pero sé que nació. Y tengo mi arbolito, y tengo mi pasito, y tengo todo eso. Pero no lo tengo en mi corazón. O sea, hay una imagen fuerte de saber que Él es el Salvador, pero no lo quiero aceptar. No lo quiero conocer. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta esto y examinar. En el libro de Timoteo, no lo tienen que buscar, lo voy a leer en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 16, el apóstol Pablo dice esto: inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, de eso se trata la Navidad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y este debe ser la razón de nosotros, lo que viene ahora, predicado a los gentiles. O sea, nació el Señor, se manifestó en carne, y el Señor nos dice ahora, predique este mensaje. La Navidad es la venida de Dios tomando cuerpo para venir a redimir al hombre de todos sus pecados. Pero para que esto realmente, fíjese, pueda producir un efecto real en la gente, dice el otro reglón del versículo, creído en el mundo, tiene que ser creído. ¿Qué es lo que tiene que ser creído? Que Dios fue manifestado en carne y que Él es el que justifica. Y esa es la predicación. Y el resultado de esto es que fue recibido en gloria y fue a prepararnos ese lugar a todos nosotros. Entonces, este es el mensaje de la Navidad. Este es el mensaje que debe ser predicado a todo el mundo. Dios hecho carne, Cristo viniendo a este mundo
para morir por nuestros pecados. Y todo el que escuche este mensaje tiene que tomar una decisión con esto. ¿Qué va a hacer con ese niño que nació en el pesebre y que luego murió en la cruz por sus pecados? ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjese, el mundo para Dios es como el hijo pródigo. Porque cuando Dios hizo el mundo y creó al hombre, lo hizo con el propósito de que se gobernara a sí mismo. Lo puso ahí. Estas son las normas. Vive, no comas de este árbol, come todo lo demás. El 99,9% tú lo puedes comer. De eso no puedes comerlo. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre falló. Y falló miserablemente. Es lo que ocurrió. Se enredó en el pecado y comenzó desesperadamente a estar esclavizado del pecado y a ir en una espiral descendente. Perdió sentido, perdió propósito de la vida. Y es por eso que vino Jesús. Dios deseaba recuperar ese mundo, lo que Él creó, y lo tuvo que comprar. Por eso envió a su Hijo. Y el envío que Él dio es su Hijo mismo, algo puro, sin pecado. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nosotros en Lucas capítulo 2, donde estamos, vemos este relato. El jueves hablamos del corazón que tenía María para aceptar este llamado de Dios a ser la madre de Jesús. Aquí, una sierva. ¿Ya? Una muchacha que decidió y tomó esta opción. La aceptó y fue una de las personas que fue privilegiada por eso. Un llamado de Dios y usada por Dios. Todos nosotros hemos sido llamados. El asunto es que no todos nosotros aceptamos el llamado de Dios para ser usados por Dios. Y aquí ahora comienza ya su viaje en los últimos meses de su embarazo, en el capítulo 1, donde miramos del versículo 26, el jueves, ahí estaba, ahí viene la concepción, comienza, ¿ya? Esta muchacha virgen, y ahora ya aquí, ya hasta este punto José la ha aceptado, y ahora van a cumplir con un mandato que se da para ser censados. Y aquí es donde transcurre esta historia que vamos a leer. Vamos a leer versículos del 1 al 7 primero. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto del parte de Augusto. Ahora, Augusto no era un nombre, era un título. Ahora algunos le ponen Augusto, pero no era un nombre en ese tiempo, es un título. Y vamos a ver a lo que se refiere aquí. Dice, de parte de Augusto César, este era el sobrino de Julio César. Fíjense, la gran mayoría de las personas no conocen quién era Augusto ni quién era Julio César, y lo recordamos porque leemos aquí cuando leemos Lucas. La gran mayoría de la gente. Pero la gran mayoría de la gente sabe quién es Jesús. Es más reconocido Jesús que este Julio César, que este Augusto César, ¿ya? Cayo Octavio, que vino a tomar y vino a ser el primer emperador romano en realidad, que comienza y le da vida ya fuerte a este imperio, ya no por generales, sino por un solo hombre. Por un solo hombre. Entonces, siempre ha estado en la mente del hombre gobernar, y ojalá que sea uno solo. Y lo intentaron los babilónicos, lo intentaron los medos, lo intentaron los griegos, lo intentaron los romanos, lo intentó Hitler, Stalin, Mao, pero todos han fracasado. Todos han fracasado. Y este hombre, que se menciona aquí, que lo reconocemos, dice que dio un edicto, dice que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo, y la idea aquí es registrado, que todos fueran registrados. Este es el primer censo, dice Lucas. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjate, Lucas aquí nos da el registro del nacimiento de Jesús, pero muy compactado. Yo creo que este es el nacimiento, y de hecho es el nacimiento más importante en la historia de la humanidad. En cambio, si usted lee el capítulo 1, da más información acerca del nacimiento de Juan que de Jesús. Y lo interesante aquí es que este es el centro. Este es el centro. A veces nosotros pensamos lo que tiene mucha información es lo más importante, a veces no. Y aquí nos da la información necesaria, lo que necesitamos conocer. Primero aquí María necesitaba conocer algo, que Dios es el que está en control de los asuntos de los hombres. Que este asunto no se rige porque el hombre determina, es Dios el que está en control. Y por eso dice aquí que aconteció en aquellos días que va y se promulga este edicto de Augusto. Entonces, esto era una vez, esto no es un cuento. Esto es un hecho que está fundado en la historia. Y esto es lo que está haciendo Lucas aquí. Lucas pone el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un contexto romano. Mateo pone el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de Herodes. Y esto es lo que nos da aquí la partida. O sea, no es un asunto de que habrá ocurrido, no, aquí está el registro. Aquí. Este emperador César, como dije que era Cayo Octavio, se volvió el emperador aquí. Antes los romanos se gobernaban y habían tres o cuatro generales, y ahora de aquí en adelante comenzó este hombre. Y comenzaron a pensar los del Senado, ¿qué nombre le vamos a poner a Octavio Cayo? ¿Qué título le vamos a dar? Uno de ellos dijo, el dictador. Hoy día se vería mal el dictador. Pero ellos decían, un dictador es algo muy temporal, aunque haya dictadores que todavía están en el poder, por años. Y si no es él, es el hijo, y si no es el hijo, es el hermano. Pero siempre es temporal. Entonces pensaron en un rey, pero no es suficiente, porque no es solamente un reino, sino que ellos tenían ya una vasta parte del mundo conocido en ese tiempo. Entonces lo que hicieron, dijeron Augusto. Y la palabra Augusto, el título este quiere decir que es algo grande o maravilloso. Eso es agosto, Augusto. Algo grande o maravilloso. Y de aquí en adelante comienza el Imperio Romano, con su primer emperador. Y este Augusto no solamente era un título político, sino que tenía una connotación religiosa. Porque el hombre siempre ha querido ser venerado como Dios. Desde que Eva fue tentada, Satanás le dijo, serás como Dios. Oh, como Dios. Y andan hoy día algunos con esa doctrina de que usted puede ser Dios. Los mormones, pobrecitos, ellos creen que van a ser Dios y que van a ir a un planeta y que van a tener muchas mujeres, y etcétera, etcétera. Entonces ellos le dieron este título a este hombre para que fuera un hombre venerado. De aquí parte todo después para adelante de que los emperadores eran vistos como dioses. Y se tenía que adorar a César. Si no adoraba a César, iba a morir. Entonces vea el contraste aquí entre Augusto y Jesús. Hay un contraste bastante grande. Augusto vivía en un palacio y vamos a ver dónde nace Jesús. ¿En qué lugar? Siendo el rey de reyes, el creador de todo, va a nacer en este lugar, en un lugar humilde, en un establo, ¿ya? En una sala, en un sitio en donde animales venían y comían. Entonces hay una gran diferencia, pero este hombre cree que tiene el poder.
Pero ¿quién recuerda? Si usted le digo Augusto, usted lo va a recordar solo si lee Lucas. Si lee Lucas, y aquí está, lo mencionamos. Y de aquí después pasa, y después de quién hablamos siempre. Es de Jesús. Fíjate, dice versículo 2. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. El propósito de esto era para saber no solamente el estado de la gente, sino para saber cuántos impuestos ellos iban a recolectar, porque ese era el propósito. Aquí. Asegurarse de que toda la gente fuera contada, ¿ya? Y a la vez saber cuántos impuestos es lo que ellos iban a ganar. Entonces todos tenían que ir ahí. Pero aquí hay un asunto que es interesante. Él lo hizo de tal forma que no fuera tan pesado hacer esto. Entonces dijo que cada uno se cense, pero que no se cense en donde vive, sino en la ciudad donde nació. O sea, que se use este censo para que vaya y visite a su familia. Oh, dijo, qué buena idea. Van, aprovechan, se censan y están con su familia, de donde ellos nacieron, de donde ellos se criaron a lo mejor, y luego emigraron. Entonces cada una de estas personas va a tomar este mandato y va a comenzar a ir a su lugar. Y esto es lo que va a hacer aquí José y María. María no tenía que ir. No tenía que ir. Era José el que tenía que ir. Pero vemos que obviamente tenía un propósito. Y esto es lo que ella va a aprender y esto es lo que José va a aprender aquí. O sea, la intención de este censo de parte de César era saber cuántos impuestos, cuánta gente había en el imperio, cuántos impuestos. Pero la intención de Dios era que este censo llevara a José y María a Belén. Y esta era la única forma que podía ser hecho. Y los censos podían durar años. Imagínense ahora con toda la tecnología y aún así todos los censos, las cifras que dan a veces son muy engañosas. Bueno, ese tiempo podía durar años y se podía dar ese edicto con tiempo. Bueno, la cosa es que aquí nos dice versículos 4 y 5, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Entonces él viajó de Nazaret a Belén, un viaje que podía tomar entre 4 a 6 días o una semana, dependiendo de la ruta que tomara. Si tomaba la ruta directa, entonces obviamente podía demorar eso por Samaria. Pero si era muy escrupuloso como judío, se daba la vuelta y se hacía más largo. Se hacía más largo. Entonces estamos hablando de que ellos viajaron unos 120 kilómetros, unas 90 millas, ¿ya? Sí fueron por Samaria. Y dice que ellos fueron ahí, por cuanto dice que era de la casa y familia de David. Esto es muy importante, que Lucas dé este dato. Luego Romanos 1:3 nos va a decir Pablo de que David o Jesús era descendiente según la carne de David, para cumplir la profecía de segunda de Samuel, en capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice que fue para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces obviamente aquí ya José ya había visto al ángel otra vez, ¿verdad? Que se le apareció y le dijo, toma María, no tengas miedo porque lo que en ella es concebido por el Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces José iba sin ningún temor con María. O sea, obedeció a Dios. Aún así él podía no haber obedecido a Dios, no, pero es que es mucho igual. Nadie va a creerme este cuento de que Jesús es un hijo o por obra del Espíritu Santo. La gente igual va a hablar de mí. Él podría haber dicho eso, pero no lo hizo. Él obedeció a Dios. Y fue, dice, a la ciudad de Belén. Belén significa casa de pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Yo vino realmente a saciar. Yo nací en la casa del pan, pero en realidad yo soy el pan de vida. Y José subió a Belén, desde Nazaret, aquí. Entonces fíjate el detalle, la conexión histórica que está haciendo Lucas.
O sea, ¿cuál es la razón de por qué ellos tenían que desplazarse hacia Belén? Y especialmente hacia la ciudad de David, porque ellos eran descendientes de ahí. 700 años antes, Miqueas 5:2, dice que ahí es donde iban a nacer el Mesías. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquí está hablando de su encarnación, pero también está hablando de su divinidad, que era Dios. El que iba a venir, el Salvador de Israel, iba a ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Entonces está hablando tanto de su humanidad, pero también está hablando de su divinidad. Un hijo os es dado, dijo en el libro de Isaías. Un hijo les es nacido, un hijo les es dado. Su humanidad y su divinidad. Y aquí Miqueas está hablando de eso, hablando de que Jesús, o el Mesías, que nosotros sabemos que es Jesús, había ya sido profetizado dónde tenía que nacer. Entonces vea cómo Dios tiene el control de las cosas. Y no podía ser en ningún otro tiempo, tenía que ser en este tiempo. En Romanos 1:3, como dije, que Pablo habla acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice que era el linaje de David según la carne. O sea, descendiente de David según la carne. Según la carne. Y aquí nos dice que estaban ahí para ser empadronados. ¿Ya? Y María ya estaba ya probablemente cercano al 9º mes. Porque dice que es en este lugar en donde viene y le dan todos los dolores y comienza el trabajo de parto. Entonces vea quién está realmente detrás de todo esto. Es Dios, no Augusto. Este es el plan de Dios. Y María fue ahí por dirección de Dios también. Sigue a tu esposo. Fue con él. Se podía haber quedado, no, mira, que cómo voy a ir 7 meses de embarazo y en burrito, por muy burrito que sea, son 4, 6 días, imagínense. Si ahora a las embarazadas les cuesta sentarse, ¿ya? Y ya andan en carro, aire acondicionado, colchones y todo lo demás, y no, que es incómodo. Imagínense en ese tiempo. Pero ella fue, y el Espíritu Santo está ahí detrás de todo esto. Y César está ahí siendo un instrumento de Dios. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios está guiando todo esto. Dios está en control. Luego dice versículo 6. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron estos días de su alumbramiento. Y era importante que María conociera de que Dios es el que está en control del nacimiento de su hijo. Y importante también que ella conociera que el llamado no iba a ser fácil. Y eso también es una lección para nosotros. Y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. No unigénito. No, dice primogénito. Aquí la idea es que María y José, obviamente después siguieron su vida de matrimonio normal y hubieron más hijos. Hay 2 palabras que pudo haber usado, pero él usó solamente la palabra prototoco, que es primogénito. Y la idea es esto, de que aquí en adelante María, después del nacimiento de Jesús, tuvo más hijos. Fíjate, llega aquí el día en donde se va a dar a luz. Esta virgen, como dice Isaías 7:14, iba a dar a luz. Iban a llamar a este niño Emmanuel, Dios con nosotros. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo Jesús. O sea, Gálatas 4:4 nos está hablando de la Navidad. Porque Navidad es el nacimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. De Cristo Jesús. Y que Él vino aquí, a este mundo.
con un propósito. Y no era cualquier niño, dice que era hijo del Altísimo, santo e hijo de Dios. Eso lo miramos la semana pasada, el jueves lo miramos. Ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 31, versículo 32, versículo 35. ¿De quién es Jesús? Y viene el parto y no es nada fácil. Dice que en el versículo 7 dice que lo dio a luz, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, en telas cortadas, de lo que usó, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegaron ahí y no encontraron en la posada, en donde de pronto se podían quedar, lugar para ellos, estaba todo lleno. Y se fueron a este lugar, a este patio, que eso es como un patio encerrado, y que en el medio había un lugar en donde, como para que tomaran agua los animales, y había un lugar en donde le ponían la comida, algo de piedra. No piensen en un pesebre de madera, no, era algo de piedra, y ahí le ponían la comida para que los animales comieran. Bueno, es en ese lugar en donde Jesús va a ser puesto ahí, donde María va a dar a su primogénito, y va a tener a Jesús. Entonces fíjate, hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo excluido. Hasta el día de hoy Jesús no tiene lugar en los hogares, en los corazones de mucha gente. Hoy día la gente sabe quién es. Si tú le hablas de Jesús de Nazaret, de Jesús que nació en Israel, la gente sabe. Han oído hablar de él. Pero aún así la gente niega darle ese lugar en su corazón a Jesús. La gente sigue buscando la forma de llenar esos vacíos con placer, con trabajo, con cosas. Lamentablemente este es el mundo en el que estamos viviendo. Hoy día hay mayor cantidad de formas de poder comunicar el mensaje de Cristo. Y lo podemos hacer, pero aún así hay mucha gente que no le da el lugar en su vida a Jesús. Porque el lugar no tiene que estar en un lugar de la casa. El lugar de Jesús no está en un lugar de la casa. El lugar de Jesús no es un adorno. El lugar de Jesús no es una reliquia. El lugar de Jesús es el corazón del hombre, donde sea el Dios, Señor y Salvador de su vida. Y de ahí en adelante el asunto va a cambiar, pero mientras no sea así, lamentablemente la gente sigue buscando y buscando algo con que llenar su vida. Mientras no llene su vida con Cristo, lo va a seguir haciendo. No hay lugar para Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada de lograr sus sueños, lograr sus planes. No hay lugar para Cristo porque la gente está demasiado ocupada con sus amigos, con sus amistades. No hay lugar para Cristo porque la gente está demasiado ocupada en su trabajo. Y más y más. ¿Por qué? Porque quiere lograr sus planes. Quiere acumular fortuna, quiere ser rico. ¿Qué es más importante que Cristo? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué es lo más importante que Cristo? ¿Hay algo? Si eso es algo, todavía está ahí, entonces usted no le está dando el lugar que Cristo quiere ocupar en su vida. Dice que María lo puso ahí en un pesebre, ¿ya? Donde se ponía el alimento para los animales, los caballos y otro tipo de animales ahí, que era como un lugar para comer, como una piedra. ¿Ya? Ahí lo puso humildemente. Vea lo que dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces vea, la Escritura nos dice que Jesús se hizo pobre, para que usted y yo pudiéramos ser ricos. ¿Pero en qué? En su gracia. Porque el problema es, sí, yo quiero ser rico, yo quiero a Jesús. Pero siempre lo relacionamos a lo económico.
No, Él nos vino a dar mucho más. En Él, en Cristo Jesús. Entonces, Lucas continúa aquí en el versículo 8 y vea el salto que da Lucas aquí. Se va de Belén y se va a los campos ahí de Belén, como a 8 kilómetros de Jerusalén, en donde está. Dice ahí, versículo 8, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Qué ángel creen ustedes que es? Yo creo que es el mismo, que viene apareciéndose desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Apareciéndosele a Daniel, y continuó con Zacarías, con María, con José, y ahora aquí, a estos hombres. Se les aparece aquí, a estos pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. A eso se refiere el pueblo, Israel, para ellos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjate, dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador es el Mesías, es el Curios, es el Señor que ellos están esperando. O sea, Jesús nunca dejó de lado su deidad. Lo que Jesús está dejando de lado es su gloria. Él nunca dejó de ser el Señor. Él siempre fue Dios. 100%. 100%. Esto servirá de señal. Y hallaréis al niño envuelto en pañales. Yo creo que eso no es una muy buena señal. La verdadera señal es que lo iba a encontrar acostado en un pesebre. No creo que hubiera muchos niños en Belén acostados en un pesebre. Probablemente muchos niños envueltos en pañales, pero no muchos. Yo creo que era el único. En pesebre. En un lugar no común para un niño. En un lugar donde a lo mejor no había mucha limpieza, mucha higiene. Dice, esta es la señal que les doy. Vayan ahí. Dice, y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, como hemos dicho, este es el primer villancico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos no dicen, ¿será que pasó? Ellos no dicen, bueno, me voy a quedar un rato. No, no puedo. No, vamos a ver qué es esto que ha sucedido. Le creyeron. Y que el Señor nos ha manifestado. No sabían de dónde venía esto. Y vinieron pues, dice, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, o sea, lo que los ángeles le dijeron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces mira, viene el Señor, nace en un pesebre, y en vez de ir a proclamar el nacimiento de Jesús a un palacio, va a este lugar, al campo, a donde están estos pastores humildes, ¿ya? En el campo. Aquí. Gabriel va y se aparece a estas personas humildes. El Señor va aquí. Yo creo que este es el mensaje que usted puede ver de la Navidad hoy. El Señor va todo, pero ¿quiénes son los que más recepcionan el mensaje? Son los humildes, los que conocen su necesidad, los pobres en espíritu. Y fue donde estos pastores aquí, que los judíos que eran religiosos y que se vestían, hoy día usted ve esos ortodoxos que se visten de negro, a estos hombres los despreciaban. Uy,
Dios guarde tocar a un pastor, porque para ellos era algo que eran una persona de lo más bajo, ¿ya? De lo más bajo. Esclavos, pastores. Eso era. Pero también estas personas eran las que no podían observar ninguna obligación religiosa. Entonces los ortodoxos decían, los judíos, fariseos, yo soy esto porque hago esto, esto y esto, y estos ¿qué hacen? No tenían tiempo para nada. ¿Cómo iban a ir a la sinagoga si estaban criando o cuidando las ovejas? ¿Cómo iban a cumplir con las obligaciones rituales de limpieza, de lavado y todo lo demás si estaban entre animales? Entonces obviamente estos eran vistos de una manera inferior y despreciados. Pero vean lo que el ángel les dice, te doy a ti y a todos los que estaban con él nuevas de gran gozo. O sea, para todas las personas, los comunes y los ortodoxos. La gente normal y los fariseos. Bueno, lo mismo para hoy. Y Jesús anticipando de cierta forma, este ángel anticipando de cierta forma lo que iba a ser el ministerio de Jesús, creído por los humildes, pero rechazado por estos que se crean justos en sí mismos, religiosos, ortodoxos, fariseos, aquí. Hay algunos que sugieren que estos pastores aquí, que estaban en el campo, a las afueras de ahí de Belén, eran los pastores del templo, y que ellos mantenían ahí el cuidado de las ovejas que se usaban para los sacrificios. Es una posibilidad que para muchos es muy atractiva, porque dicen que Juan después dice allí, cuando habla de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, y se les aparece a estos pastores que eran los que encargados de cuidar las ovejas que eran usadas para los sacrificios en el templo. Es muy atractivo. Pero estos pastores estaban en un nivel un poquito más alto que los pastores normales, porque cuidaban y eran los negocios del templo. Ellos cuidaban eso aquí. Entonces disminuye un poco ya el carácter ordinario de estos pastores. Por algo Dios los eligió a ellos, porque eran los más humildes. Nadie se los iba a comunicar. Nadie los iba a invitar a ellos. Mira, nació Jesús, vamos. Ningún fariseo, ningún religioso los hubiera incluido, como todavía pasa. Como todavía pasa. Hay algunos que son demasiado santos, no invitan a nadie. ¿Para qué? Para no contaminarse. He aquí, dice versículo 9, se les presentó este ángel, y la gloria del Señor los rodeó, y de resplandor, y tuvieron gran temor. Cada uno de estos personajes que hemos visto ya, y que usted puede ver en los primeros 2 capítulos, cuando ven esto, cuando ven la gloria de Dios, cuando ven a estos ángeles, el resplandor de esto, terminan adorando, no a los ángeles, sino a Dios. Siempre es el caso. Siempre es el caso. Y cuando alguno quiso, como Juan, el discípulo amado, adorar a un ángel, el ángel le dijo, no, ponte en pie. No me adores a mí, adora a Dios. Adora a Dios. ¿Vieron esta gloria de Dios? ¿Ya? A través de estos ángeles aquí. Entonces, los ángeles están aquí representando y mostrando el poder de Dios. Iluminado así, imagínense, y le aparecerá alguien brillante. Obviamente es para ponerse nervioso, para temer. Pero por eso le dicen, no teman. Fíjate, versículo 10. Pero el ángel le dijo, no teman. Lo mismo que el Señor le dice a Zacarías, el ángel le dice a Zacarías. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el centro del mensaje. La Navidad tiene que ver con eso. Sí nació un Salvador. Ya no necesita nacer otro. Ya vino. Ya vivió y murió y resucitó. Sin Navidad no hay cruz. Sin cruz no hay resurrección.
Necesitamos estos tres eventos. Desde el día que Él vino, Él estaba apuntando hacia la cruz, hacia morir. Él nació sabiendo eso. Es cuando el ángel le dice a ellos, y el mismo hombre profeta que había, ¿ya? Simeón, cuando ve a Jesús, le dice, este es el Salvador. Y María quedó así, ¿Salvador de qué? Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Y ellos sabían que la única manera de que alguien pudiera salvar los pecados, cubrir los pecados del Antiguo Testamento, era con sangre, con derramamiento de sangre. Entonces, fíjate, nos dice aquí que Él va a salvar al pueblo de sus pecados, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo rechazó, por eso el Señor dijo, tu casa quedará desierta. Y ahora el Señor está formando su iglesia de los gentiles y también de los judíos, pero mayoritariamente de los gentiles. Fíjate, hoy se ha cumplido. Lucas es explícito en esto. Hoy se ha cumplido lo que estaba escrito. Capítulo 4, versículo 21 de Lucas. Hoy se ha cumplido. Una y otra vez Lucas usa esto. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy has visto las maravillas de Dios. El cumplimiento. Y aquí es lo que Él está diciendo aquí. Fíjate el título que se les da aquí, ¿ya? De Salvador. Ahora, el título de Salvador no se lo ponen los judíos. El título de Salvador fue puesto por los samaritanos. En Juan, en capítulo 4, versículo 42, decían a la mujer, dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahí está el título. El Cristo, el Mesías. El título de Salvador del mundo fue dado por los samaritanos, no por los judíos. Y aquí el ángel está diciendo, este es el Salvador. La palabra Salvador está sugiriendo que la gente necesita salvación. Los romanos querían salvación de los judíos querían salvación de los romanos. El Señor dice que Él viene a salvarlos de algo mucho más grande que eso, de la esclavitud del pecado. También nos dice aquí que es el Cristo, que significa el ungido. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Mesías. Y a la vez nos dice que no solamente es el Salvador, que no solamente es el ungido, el Mesías, que no solamente es el Mesías, sino que también nos dice que es el Curios, que es el Señor aquí. Y esta palabra griega se usa para traducir el nombre de Yahvé o de Jehová al idioma griego. Entonces vea lo que está diciendo aquí. Este es Jehová. Este es Jehová. Este es el Mesías, el ungido, el que fue enviado, Jehová. Dios con nosotros, Emmanuel, la segunda persona de la Trinidad. Entonces vea cómo viene aquí, con estas noticias para nosotros. Noticias, dice, de gran gozo porque nos ha nacido un Salvador. No hay mayor noticia que usted le pueda entregar a una persona que está lejos de Dios. Para una persona que está perdido en su pecado. ¿Cuál es? Que hay un Salvador. ¿Quién está perdido en pecado? ¿Qué dice la Biblia? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron. Y la consecuencia para ese pecador es que la paga del pecado es la muerte. En Romanos nos dice eso. Eso quiere decir que todas las personas están bajo la sentencia de muerte. Muerte que es espiritual, pero que se va a ver materializada también con una muerte física en algún momento de su vida. Pero ya están muertos espiritualmente. Por eso necesitaban este Salvador. Isaías 59:1 dice que Dios no es que deje de escuchar al hombre, no es que no quiera ayudar al hombre, sino que por el pecado del hombre, que produce separación con Dios. Y esto es lo que Jesús
vino a hacer. Entonces el hombre a veces trata de salvarse a sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. No puede, el hombre no puede, por más que trate de hacer los esfuerzos para salvarse a sí mismo, para ser mejor. Vea, si no somos capaces de cumplir los propósitos que hacemos en enero, a fines de año, voy a empezar enero a hacer esto, y no alcanza ni una semana. Y ya, no, voy a bajar, o voy a subir, o voy a leer la Biblia, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A veces ni siquiera menos podemos salvarnos a nosotros mismos. Menos. Por eso es la Navidad. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Que en Belén nació un Salvador, que es suficiente para salvar a cualquiera que venga a Él. No importa lo que haya hecho, el Señor está ahí siempre esperando con ese regalo de la gracia de Dios y la salvación. Y las cosas viejas pasan, y aquí, como dice Pablo en Romanos, son todas hechas nuevas. Y vea la proclamación de estos hombres que fueron y vieron todo lo que el ángel les había dicho, vieron cómo la multitud de ángeles adoraba a Dios, y cuando fueron a este lugar se encontraron aquí con este Mesías, en un pesebre, envuelto en pañales. Y fíjate qué interesante, Dios siempre quiere ser accesible a todas las personas. Todos pueden venir, no importa la circunstancia. No importa la circunstancia. Estos pastores eran los que llegaron ahí. 2 años después van a llegar los magos, o estos que miraban las estrellas. Ellos no llegan aquí. Ellos llegan cuando Jesús ya estaba caminando, probablemente, a su casa. Pero estos humildes llegan a este lugar. ¿Y qué es lo que ellos escucharon decir a los ángeles? ¿Ya? Gloria a Dios en las alturas. Esto mismo se va a escuchar una semana antes de la muerte de Jesús. Bendito el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz, dice, en los cielos, y gloria en las alturas. Lo mismo. Lo que se escuchó cuando nació es lo mismo que se va a escuchar una semana antes de ir a la cruz. Lucas 19:38. Es lo mismo. Y aquí estos ángeles vienen y salen, dice, a este lugar, y llegaron aquí. No pusieron excusa, así que no hay excusa. Cualquiera puede venir donde Jesús. Jesús no está escondido. Estos ángeles le dijeron dónde estaba, y ellos fueron, buscaron y encontraron. Nadie puede decir, es que no sé dónde está Jesús. Aquí está Jesús. Y aquí es en donde tú tienes que tomar una decisión. Si lo quieres seguir y quieres que sea el Señor de tu vida, o sencillamente quieres seguir tu vida como la estás llevando. Y el problema es que si la vida la estamos llevando a nuestra propia manera, dice que al hombre los caminos le parecen derechos, sus caminos, pero al final son caminos de muerte. Ellos nunca pusieron excusa, nada, fueron ahí. Como los discípulos, cuando fueron llamados los pescadores, ven, síganme, los haré pescadores de hombres. Dice que dejaron todo y siguieron a Jesús. El recaudador de impuestos dejó ahí el lugar ahí de cobrar impuestos y siguió a Jesús. Y siguió a Jesús. Y esto es lo que el Señor nos invita a todos, a seguirlo, a buscarlo y a tener la seguridad de que usted lo va a encontrar. La venida de Jesús es algo que usted le quita todas las excusas que usted pueda tener para llegar a Él, a Dios. Puede hacerlo, porque Jesús vino a hacer eso, a quitar eso. Vino a quitar todas las excusas. Entonces, vean aquí el mensaje para ellos. Es el mismo mensaje para el mundo hoy. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Señor, ha nacido el Salvador. Y ellos fueron y dice aquí que ellos entregaron este mensaje. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Inmediatamente se convirtieron en los primeros evangelistas.
Evangelio, buenas nuevas. Hoy los doy nuevas de gran gozo, eso es lo que tienen que anunciar. Las nuevas de que el Mesías había nacido aquí. No se lo guardaron. Entonces, antes de que la gente tenga que tomar una decisión, primero tiene que oír el mensaje. Y para eso tú tienes que entregar el mensaje a la gente. Y esto es lo que está en la Navidad. Este es el mensaje. Tenemos nuestra conciencia cautiva en la palabra de Dios, como dijo Lutero. Sí, en la palabra de Dios creemos lo que está aquí y por eso estamos firmes en eso. Creemos en eso. Pero también necesitamos entregar este mensaje. Lo que tú tienes cautivo en tu mente, que la palabra de Dios te tiene. Bueno, entrega las buenas nuevas al mundo. ¿Te acuerdas? El mundo no está caminando sin control. Dios está en control. César pensó que él estaba en control. No, Dios está en control. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Él es el que está ahí en control, dice Daniel. Jehová es el que está en control. Él dirige los tiempos. No es algo que nos sorprenda. Miremos los eventos y los asuntos de lo que Dios está haciendo y no nos sorprendamos. Acuérdate, Dios está en control. No seas como Habacuc 1. Señor, ¿hasta cuándo? Él está en control. Él está en control. Y Él en su momento va a hacer su propósito. Y debemos entregar el mensaje. Cuando el mensaje viene, el mensaje está, la gente tiene que tomar una decisión. Y tiene que decir, hay lugar para Él en mi corazón. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta llamando al corazón de la gente. Aquí. Y nunca debes dejar de lado el hecho de que Dios te puede utilizar como a María. No vas a tener al Hijo de nuevo, pero vas a ser usado y usada por Dios. Si eres como María, Señor, hágase conforme a tu palabra. Y Dios lo usó. Somos hechura suya, poema de Dios. Efesios 2:10. ¿Para qué? Dice, para que usted y yo caminemos en las obras que Él preparó de antemano. Hay muchos que no están caminando en las obras que Dios ha preparado para tu vida. ¿Por qué? Porque sigue viviendo tu vida de acuerdo a tu camino, a tu voluntad. No le dice, Señor, hágase tu voluntad aquí. Entonces la salvación, ahí está. El que la quiere, tiene que recibir a Cristo Jesús como Señor de su vida. Él solo va a ser Salvador para aquellos que creen en Él. No es que Dios va a llevarse a toda la gente al cielo. No, al final Dios los va a perdonar. No. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es un asunto de no creer, no, es un asunto de creer. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, las buenas noticias se van a completar cuando hemos ido o la gente ha venido para que puedan recibir y escuchar el mensaje. Ahí se completa el círculo. Hemos ido o la gente ha venido. ¿Has ido o la gente ha venido a ti? ¿Le has entregado el mensaje? Que somos embajadores, dice en 2 Corintios 5:20. ¿Y qué es lo que pedimos? Reconcíliense con Dios, porque Dios ya dio todo para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y este es Cristo Jesús. Un mensaje que se recibe por fe simple. No es por obra, para que nadie se gloríe, sino por la fe de creer en Cristo Jesús. Este es el mensaje que tenemos que dar aquí. Por eso otra vez, ¿qué estás haciendo cuando celebras la Navidad? ¿Testificando contra ti mismo? ¿O realmente celebrando lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón?
Debemos celebrar la Navidad, que es el nacimiento, cuando nace Jesús, con amor, con gozo y sin ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es. Pero hoy día hay muchos que saben que Cristo nació, que saben, ¿ya?, que Cristo vino a este mundo, pero aún así rechazan a Jesús. Y Pablo les dice a ellos, están sin excusas. Sin excusas. Por eso la gente a veces le dice a uno, ay, ¿qué va a pasar con los que están allá en esos países, en esas tribus, en esas islas? Más preocúpate qué va a pasar contigo, que has escuchado el mensaje. Y deja que el Señor se encargue de los que creemos que no han escuchado el mensaje. ¿Qué haces con el mensaje que Dios te dio? ¿Qué haces con el llamado que Dios te dio? ¿Lo recibes o lo rechazas? No te afanes en lo que no sabes, aférrate a lo que sabes. Y lo que sabemos, por cierto, es que hace más de 2000 años atrás vino y vivió una vida sin pecado y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el mensaje. ¿Lo crees o no? Ese es el asunto. Entregue ese mensaje en esta Navidad. Sencillo. Y el poder no está en usted, el poder está en Dios. En Dios. Y Él se va a encargar de hacer el resto. Señor, oremos. Te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener ese corazón lleno de amor, lleno de gozo, sin condenación, sabiendo que hace casi más de 2000 años viniste a nacer en un humilde pesebre para dar tu vida por nosotros, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías, el que fue rechazado, el que es rechazado y seguirá siendo rechazado. Pero aún así debemos seguir entregando ese mensaje, porque nuestra responsabilidad es ir y entregar el mensaje de las buenas nuevas al mundo. Unas buenas nuevas que tienen que ver con Cristo, que sin Él se vuelven en unas terribles nuevas, pero con Él nuevas de gran gozo para los que creen en Cristo Jesús. Oramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a proclamar esta verdad en este tiempo, que tú no viniste a este mundo a ser un reformador, a ser un filósofo o a ser un juez, sino que viniste a salvar a los pecadores, de los cuales somos, Señor, todos nosotros, y nos has salvado, Señor, y gracias te damos por eso. Oramos, Señor, te pedimos, Padre, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, y una vez más, gracias por ese regalo de ese amor infinito por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.